Bueno, muy bien, hermanos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder estar, por tener su Espíritu Santo, por tener su palabra. De todo corazón vamos a estudiar este mensaje esta porción tan importante, señales antes de su venida. Y estamos en el libro de Lucas, en el capítulo 21, así que por favor abra su Biblia en el capítulo 21 de Lucas y vamos a ir paso por paso. No es importante lo que nosotros tenemos para decir, sino lo que la Biblia tiene para decir. La profecía es un tema muy emocionante, por supuesto. No somos escatofóbicos, es decir, no le tenemos miedo a la profecía, ni tampoco es el único tema que predicamos, pero este es un tema muy importante, ya que van a haber situaciones, señales que precederán su venida. Y a causa de esas señales, Jesús apremió a sus discípulos para que ellos pudieran vivir esperando su regreso. Entonces vamos a estar ahí en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 25 en adelante. Ahora, nada más como un pequeño bosquejo del capítulo que ya hemos estado viendo el domingo pasado. Don Michael predicó, fue de mucha bendición. Los primeros 4 versículos del capítulo 21 de Lucas, que hablan acerca de la viuda pobre. Ella estaba ahí en el templo dando sus ofrendas. Después, en los versículos 5 y 6, algunas personas se refieren a ese templo como una preciosa construcción, que lo era, y Jesús en esos versículos predice la destrucción del templo de Jerusalén. Luego, en el versículo 7, los discípulos preguntan cuándo van a suceder estas cosas, y Jesús dio primero, después de los versículos 8 al 11, una imagen general de los acontecimientos que iban a preceder a su propia segunda venida. Luego, de los versículos 12 al 24, dio grandes rasgos de la caída de Jerusalén y de la era que seguiría. Pero para poder estar todos en un mismo sentir, Jesús está alternando entre la debacle que va a suceder en el año 70 después de Cristo, cuando Tito venga y tome la ciudad. Y ahí se mezclan conceptos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y cosas que sucederán antes de esa segunda venida. Entonces, estamos en un capítulo que de todo mi corazón le digo que ha sido un capítulo para mí, tal vez el capítulo más difícil de comprender de la Biblia, ya que el libro de Lucas 21, el pasaje que vamos a estar estudiando ahorita, tiene sus paralelos en Marcos 13 y también en Mateo 24, y ha sido un desafío poder entender estas verdades. Entonces, con todo su corazón esté bien atento a lo que vamos a decir, porque es un pasaje muy, muy importante. De los versículos 25 al 28, vamos a leer ahí Lucas 21, 25 al 28. La mayoría de las Biblias tienen en esta parte como título la venida del Hijo del Hombre. Bueno, en mi Biblia dice el regreso de Cristo a la tierra al final de la tribulación. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando el último periodo de la calamidad llegue al mundo, dice aquí la palabra de Dios: mira hacia arriba, tu redención está en camino. Pero vamos a hacer como lo hacemos siempre, vamos a ir paso por paso en cada una de estas verdades.
Volvamos al versículo 25. Dice la palabra de Dios que antes de que Cristo venga, es muy importante esto, antes de que Cristo venga, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes. Hay otra versión que lo dice de esta manera: las naciones de la tierra estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y mareas extrañas. Bueno, vemos señales en tres cuerpos celestes. Señales en tres cuerpos celestes: en el sol, en la luna y en las estrellas. Esto ya no tiene nada que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jesús aquí miró aspectos más lejanos del cumplimiento final de su regreso y también del final del tiempo como lo conocemos ahora. Bueno, en relación con la segunda venida de Cristo, porque ya lo leímos en el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá. Habrá señales en los cuerpos celestiales. Bueno, si usted es como yo, se va a preguntar, ¿qué tipo de señales? El pasaje paralelo de esta porción está en Mateo capítulo 24, como ya lo mencioné. En el versículo 29 dice algunas de esas señales. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, ¿qué señales van a suceder en el sol? Bueno, el sol le va a ser dado, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, quemar a los hombres. Va a haber un calentamiento exponencial del sol, pero en esta porción de la Biblia también se refiere a un apagonazo del sol, porque dice aquí: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ahora, hay personas que toman esto de manera muy figurada, pero creemos que se refiere a algo literal, es decir, al sol literal, que se refiere a las estrellas literales que van a caer del cielo, y las potencias de los cielos, dice ahí en Mateo 24, 29, serán conmovidas. Algo similar dice Marcos 13, 24 y 25. En Hechos el capítulo 2, versículo 20, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ayer estaba con bastante curiosidad y me puse a buscar en internet qué sucedería si el sol dejara de funcionar por alguna razón. Si por alguna razón perdiera parte de su calor o perdiera todo su calor. Bueno, hay científicos que nos dicen que el sol perderá gradualmente su masa, por lo tanto también su fuerza de gravedad. El sol alimenta las plantas, los animales, el sol influye en las mareas y tiene que ver 100% con nuestro sistema solar. El sol abarca el 98% de la masa de nuestro sistema solar. Si el sol perdiera su masa, esto crearía un caos en el universo. Bueno, dice ahí, los científicos dicen que el sol perderá gradualmente su masa y por lo tanto también su fuerza de gravedad, y como resultado la Tierra comenzará a retroceder y alejarse cada vez más de la órbita solar y de su calor. Entonces sucedería que los vientos helados, acompañados de cerradas nevadas, harán que la raza humana pudiera sufrir muchísimo frío. Si la luz del sol desapareciera, entonces la fotosíntesis desaparecería con ella, y el 99% de la productividad de la tierra, ya que todos los cultivos dependen del sol. Ahora, en cuanto a esta frase que dice ahí en el libro de Mateo 24, 29, y las estrellas caerán del cielo, quiero hacer otra referencia al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 13. ¿Usted se imagina estrellas cayendo sobre la faz de la tierra?
o estrellas gigantescas cayendo sobre el mar? ¿Qué provocarían estos golpes, estas situaciones? Dice Apocalipsis 6:13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, nos está diciendo la palabra de Dios, aquí en el libro de Lucas, capítulo 21, las convulsiones de la naturaleza y los cataclismos en la tierra que precederán a la segunda venida de Cristo. Habrá estas perturbaciones que involucran al sol, a la luna y las estrellas, perturbaciones que serán claramente visibles desde la tierra. Los cuerpos celestes se moverán de sus órbitas. Esto podría hacer que el eje de la tierra se inclinara. Bueno, también Lucas menciona en lo que acabamos de leer el bramido del mar, y eso se refiere al rugido del mar en tempestad. Es decir, que habrá grandes olas de agua que barrerán las regiones de los continentes. Y estamos viendo algunas de esas cosas en la actualidad. Aún así, yo considero que no estamos viendo todo lo que Jesús predijo en este sermón. Pero por poner un ejemplo, en el 2004, el terremoto del Océano Índico, este es conocido también como el tsunami de Tailandia. Este terremoto, ahí murieron 275,000 personas. Para que usted tenga una idea, ahorita el número aproximado por la pandemia es de 15,000 personas en todo el mundo. Estamos hablando de 250,000 personas más en un solo acontecimiento, sin contar los miles de personas desaparecidas. El tsunami resultante del terremoto devastó las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y de otros países, con olas que llegaron a los 30 metros. Imagínese el sol fallando y afectando las mareas. Olas en Japón por el terremoto de Japón de 40 metros. Ahora, ¿qué podríamos ver? ¿Qué podría experimentar el mundo cuando estas profecías de Jesús comiencen a cumplirse? No es solo una predicción de los cataclismos en la naturaleza, sino también de la angustia, temor y confusión de las personas en los últimos días. La gente tendrá mucho miedo. Sigamos en Lucas capítulo 21, versículo 26, por favor. Lucas capítulo 21 y el versículo 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Otra versión dice: la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra. Dice: porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Estamos ahí juntitos? Sí. Lucas 21, 26. ¿Qué cree usted que significa que las potencias de los cielos serán conmovidas? Bueno, los estudiosos dicen que las fuerzas que mantienen el universo en equilibrio, serán conmovidas. Esta palabra conmovidas da la idea como de un hombro dislocado. Es decir, serán descoyuntadas las fuerzas que sostienen el universo. Ageo 2:6 dice, el libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ahora quiero hacer un énfasis en esta frase que está aquí en Ageo 2:6. Yo haré temblar los cielos. Quiero preguntarle, ¿cómo cree usted que se llama un terremoto en el cielo? Si obviamente por la palabra terremoto nos referimos a un fuerte movimiento de tierra. Pero ahí en ese versículo que acabamos de leer dice que los cielos temblarán. Bueno, estuve buscando y esta sí tiene una definición que yo pensaba que no. Se llama cielomoto. Y el primero registrado fue en el mes de febrero de 1829. Y las personas que lo presenciaron dicen que su sonido parecía ser la detonación de un cañón.
Joel, el capítulo 2:10, dice la palabra de Dios, Joel 2:10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos antes de que Cristo venga. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Imagínese, esto hará que el pánico se apodere de la humanidad. Lo que estamos viendo en la actualidad será multiplicado exponencialmente. Una tierra en oscuridad, el frío apoderándose, la producción bajando, el planeta perdiendo su propia órbita, temores de que estrellas caigan sobre la tierra, sobre el mar. Todo este temor a causa de los cuerpos celestes en un curso casi de colisión con la tierra. El último verbo que leímos del versículo 26 se expresa casi como salírseles del alma. Y ya aquí hay una grande aplicación. Mientras que la gente teme, mientras que la gente tiene angustia, mientras que a la gente se le sale el alma, los hijos de Dios confiamos, tenemos fe, descansamos en que todo esto es solo un paso necesario para que Cristo venga. Entonces nos alegramos de que estas cosas suceden. Pero hay esperanza para los piadosos, dice la palabra de Dios, para los creyentes, para los hijos de Dios, hay esperanza. Porque dice Lucas 21:27, entonces, es decir, cuando pasen todas estas cosas, en la luna, en el sol, en las estrellas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre. Nuevamente la historia no registra un cumplimiento adecuado de estas palabras en el año 70 después de Cristo, y digo esto porque es una profecía de doble cumplimiento. Es decir, habían algunas cosas de estas que se cumplirían en la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, pero otras tendrían un cumplimiento futuro para nuestros tiempos o un poquito más adelante. Y si fuéramos nosotros la última generación, y si fuéramos nosotros la generación que comience a ver estas señales en el cielo, y si fuéramos nosotros los que presenciáramos la oscuridad del sol, esto no se refiere solamente a un eclipse, se refiere a algo más serio que eso. Jesús había cambiado de describir eventos que ya habían pasado desde nuestra perspectiva a describir eventos que aún no han sucedido, ya que en el año 70 Cristo no apareció en una nube. Será en nuestra era, será en nuestra época. O si no tuviéramos esa dicha de vivir esa era, pues esa era está muy cercana. Dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí en Mateo, que es el pasaje paralelo, 24:30, dice que aparecerá la señal en el cielo. Y la pregunta es, ¿cuál señal? Bueno, la aparición misma del Hijo del Hombre en las nubes de gloria es en sí la señal. Usted sabe, cuando aparecía la nube en el Antiguo Testamento se llamaba la Shekinah o la Chequina, que era la presencia de Dios que llenaba el templo. Bueno, esa nube volverá a aparecer y creemos que será una manifestación poderosa en el cielo y todo ojo lo verá. Porque ahora tenemos estos medios tecnológicos que permiten que algo que está sucediendo en una parte del mundo pueda verse en el resto del mundo. Esa es la señal. La brillante y gloriosa manifestación personal de Cristo será la señal de que Él está por llegar a esta tierra a buscar su pueblo, mientras ellos ascienden a encontrarle a Él en el aire.
Dice la palabra de Dios, versículo 28, Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces no es un tiempo cuando hablamos de guerras, de que nación se levanta contra nación, de terremotos, de pestes, de hambres. No es un tiempo para agacharse y llorar de dolor, de quebranto. Sí, sabemos que hay muchas personas que están pasando dolor y nos hemos arrodillado, hemos orado por ellas. Pero esta es una palabra de consuelo que nos dice que nosotros debemos estar erguidos. Otra versión dice, levántense, pónganse de pie con la cabeza en alto. Por eso dice ahí, levantad vuestra cabeza. Alce la cabeza, levante la mirada, porque vuestra redención está cerca. Solo Lucas, de los 3 evangelios que narran esta porción, ha registrado estas palabras llenas de consuelo, llenas de ánimo y de estímulo. Note, no dice que haga eso cuando estas cosas hayan ocurrido, sino cuando comiencen a suceder. ¿Comprende me doy a entender la diferencia? Ya estas señales han comenzado a suceder. La luna en algunas oportunidades figuradamente se ha convertido en sangre. Ya hay algunos vestigios de que estrellas han caído sobre la tierra, de por lo menos meteoritos y cosas así. Estos estruendos en el cielo que yo personalmente no sabía que existían, pero el cielo se está moviendo y el cielo está manifestándose. Las potencias de los cielos están siendo conmovidas. Y como estas cosas están comenzando a suceder, el versículo 28 es para nosotros: erguíos y levantad vuestra cabeza. Estas cosas son las cosas mencionadas en los versículos 25 y 26. Es decir, las cosas... Juanjo, ¿me puedes traer el agua, por favor? Gracias. Las mismas cosas que llenarán de angustia al resto de la humanidad, a nosotros los creyentes. No, nada más el vasito, nada más. Gracias. Como podemos ver entonces, amados hermanos, las mismas cosas que llenarán de angustia y de pánico al resto de la humanidad, a nosotros los creyentes o las personas que estén viviendo en aquel entonces, estas mismas cosas serán un anuncio de una inminente liberación. Para nosotros, la venida de todas estas alarmantes perturbaciones en los cuerpos celestiales y en las aguas solo significará que los días de sufrimiento pronto habrán terminado y pasado para siempre. Cuando estas cosas comiencen a suceder, yo me pregunto, ¿no han pasado o ya han comenzado a suceder estas cosas? Bueno, tal vez uno muy emocionado diga sí, pero en realidad no han pasado todas estas cosas, pero sí lo miramos muy cerca. Con todas estas situaciones que han estado pasando, son cosas que las miramos muy cerca. Y Jesús les asegura a los creyentes en la tierra, en este tiempo, que estén listos, porque el tiempo de su venida está muy cercano. Mateo 24:31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esto puede ser también parte de la señal. La voz de trompeta de los ángeles. Las multitudes de ángeles viniendo por los creyentes, Mateo 24:31, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y dice que debemos de gozarnos, levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Vamos a comentar esta frase: nuestra redención está cerca.
Junto con el regreso de Cristo llegará nuestra completa redención. Ya habrán experimentado lo que ya habían experimentado en sus almas, con el regreso de Cristo lo experimentarán en sus cuerpos. Hebreos 9:28 dice, el libro de Hebreos capítulo 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto quiere decir que la segunda vez Cristo no vendrá a hacer expiación por pecados, simple y sencillamente a consumar la salvación de los que ya han creído en Él y que le están esperando. Bueno, ustedes saben que el proceso de redención consta de 3 pasos: justificación, santificación y glorificación. Entonces, las personas que han sido justificados serán santificados y posteriormente glorificados en su cuerpo. Y esto es lo que habla de que la redención está cerca. Versículos 29 al 33. Cuando vean estas señales de las que habló el libro de Lucas, sabrán que el fin está muy cerca. Dice versículo 29, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Creemos que, dice ahí versículo 30, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El ejemplo de la higuera creemos que no se refiere literalmente a la nación de Israel, sino que como la higuera como un árbol normal, como una planta normal, era muy común saber que el verano se acercaba cuando las hojas comenzaban a salir. Este es un árbol que brota antes del verano. Ninguna referencia especial a Israel, como se indican las palabras, y todos los árboles. La idea es que cuando la higuera brota hay un resultado inevitable. El verano está cerca y los frutos llegarán. Entonces, así como vemos el comportamiento en el reino de la flora, de los árboles, será el comportamiento del reino en el mundo. Cuando comenzamos a ver estas señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en las mareas, entonces podemos darnos cuenta de que la venida de Cristo está realmente cerca. Dice el versículo 32, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta frase, esta generación, no se refiere a su propia generación y la de los discípulos. Jesús no se está refiriendo a la propia época en la que Él vivía, sino esta generación a lo que se refiere es al pueblo judío. Es decir, que la raza judía no cesará de existir hasta que todas las cosas que Jesús ha anunciado hayan sucedido. Y esa palabra se está cumpliendo porque los judíos continúan existiendo en la actualidad. Hay muchas naciones que existieron en el tiempo de Jesús y ya no son naciones, pero ellos seguirán existiendo cuando estas cosas pasen. Dice versículo 33, Jesús dice que lo que va a pasar es muy cierto. Lo que va a pasar con lo que acabamos de leer, con la parábola de la higuera, lo que dice es que está muy cercano. Ahora dice que será muy cierto. Jesús mismo. Dice el versículo 33, Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros sabemos que la Biblia hace referencia a cielos nuevos y tierra nueva. Y creemos que estas cosas, como las conocemos hoy, pasarán. Pero estas predicciones del Señor Jesús nunca dejarán de ser cumplidas.
Un hombre común y corriente no podría afirmar esto. Jesús afirmó que sus palabras eran las mismas palabras de Dios y nosotros creemos que lo son. Ahora, para ir finalizando, podemos ver en los versículos 34 al 36 cómo es que debemos vivir en los últimos días. ¿Cómo es que debemos vivir en los últimos días? Y tal vez esta es la parte más aplicativa de este mensaje. Siempre Jesús nos ha hablado, siempre nos da una descripción de las cosas que van a suceder y también nos dice algo que Él espera de nosotros. Entonces vamos a tomar unos minutitos para poder ver cómo desea Jesús que vivamos en los últimos días. Ojalá que usted en su casa tenga la misma convicción que yo tengo ahorita, de que estos son los últimos días. Y aunque no hemos visto todavía la plenitud de estas señales que hemos leído en el versículo 25 y 26, creemos que ya estamos viendo unas pinceladas de lo que se vendrá. Dice el versículo 34, mirad también por vosotros mismos. Recuerde que siempre esa frase, mirad, es estén alerta, tengan cuidado. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos. Debemos mirar por nosotros mismos porque hay ciertas cosas que nos pueden hacer estar desprevenidos. Número 1, la glotonería. Número 2, la embriaguez. Número 3, los afanes de esta vida. Cada una de estas cosas puede hacer que no estemos preparados para el día del regreso de Jesús. Dice ahí que esto hace que el corazón se cargue. Literalmente que el corazón se vuelva pesado. Número 1, glotonería. Esto se refiere a una indulgencia excesiva, es decir, una tolerancia excesiva de los placeres. Tenemos una razón de ser en esta tierra, tenemos un propósito, tenemos una razón por la que Dios nos dio vida y no es vivir para los placeres, es vivir para el Señor, es vivir para agradarle a Él, es vivir para santificar su nombre, es vivir para estar separados de las cosas corruptas del mundo. La glotonería no solo habla de comer mucho y engordarse, sino de ser excesivamente tolerante con los placeres. Se refiere al libertinaje, se refiere a darnos permisos, ser licenciosos de ver cosas, pensar cosas, hacer cosas, hablar cosas. Es ser demasiado licencioso, demasiado permisivo con nuestras propias pasiones desordenadas. No vivimos para eso. Y las personas que viven para eso, su corazón se está cargando, se está volviendo pesado. Y esto los hace estar dormidos ante la inminente venida de Jesús. Número 2, embriaguez. Bueno, el licor mete en un sopor, en un sueño a la persona cuando más alerta debe estar. Y es una tristeza ver que hemos conocido creyentes que compartimos con ellos en la casa de Dios y ahorita están sumidos en la embriaguez. Se han apartado del Señor y se han ido tras de esta falsa medicina, porque lamentablemente así es. La gente dice, bueno, me está pasando algo malo, licor. Me está pasando algo bueno, licor. Esto de embriaguez se refiere literalmente a la resaca que llega después de un tiempo de intoxicación. Y yo personalmente creo que el punto que más de cerca nos toca es lo que dice ese versículo 34 y de los afanes de esta vida. Bueno, el coronavirus nos ha hecho un
alto en cuanto a los afanes de esta vida. Nos ha hecho detenernos Dios a través de esta situación. ¿Sí? Los afanes de esta vida. Recuerdo, hace poco hablamos acerca de Marta y María. Marta preocupada, afanada, haciendo un montón de cosas, y María sentada a los pies de Jesús. Es hora de volver a lo esencial, a lo básico, a lo cardinal, a lo indispensable. Y los afanes de la vida, las cosas en las que nos enfocamos normalmente, no son lo más importante. Lo que Cristo está diciendo aquí, que lo más importante es mantenernos enfocados en su segunda venida, en su regreso. Marta, Marta, bueno, cambie los afanes de la vida por los afanes de la siguiente vida. Versículo 35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. La venida de Jesús vendrá como un lazo. Ahora, yo entiendo que esta palabra no es muy comprensible en nuestros tiempos, pero en toda la Biblia la frase como un lazo o el lazo se refiere a una trampa. Cuando un animal salvaje cae en una trampa, él no se entera hasta el momento que ya está encerrado que era una trampa. No estaba percibido para ese momento. Por eso dice aquí, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Aquí Jesús habló de su venida desde un ángulo diferente, ¿sí? Bueno, dice aquí, aquellos que estén listos para el primer aspecto de su venida serán tenidos por dignos de escapar de todas aquellas cosas, las cosas de la gran calamidad que vendrán sobre la tierra. En su lugar, ellos van a estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estos son aquellos que serán tomados junto con Jesús para reunirse con el Señor en el aire, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:17, para escapar de la tribulación que vendrá sobre la tierra. Bueno, el versículo 36, ya vamos finalizando, dice ahí la palabra de Dios: velad pues en todo tiempo. Dije antes que el licor lleva al sopor, al sueño. Nosotros no durmamos, no debemos de estar dormidos como los demás, dice la palabra. No durmamos como los demás, sino velemos y estemos sobrios. Estamos velando pues en todo tiempo. Ahí hay dos cosas que debemos de hacer: velar en todo tiempo y orar, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué bonito poder estar un día en pie. Para que usted pueda estar en pie un día delante del Hijo del Hombre, hoy tiene que estar de rodillas delante del Hijo del Hombre. Tiene que estar velando, tiene que estar cuidando, como dice el canto infantil: cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis oídos lo que oyen, cuidado mis manitas lo que hacen, cuidado mis piecitos donde andan. Y esto que dice estar en pie, se refiere a estar en pie sin temor, delante del Hijo del Hombre. La mejor forma de ser tenidos por dignos es ser conscientes de nuestra propia indignidad. Velad y orad para que podamos ser tenidos por dignos de estar delante de nuestro Señor. Ya estamos finalizando nuestro mensaje y es muy importante que nosotros podamos recordar qué es lo realmente esencial. Estamos en esta vida, no somos habitantes, no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí de paso, somos peregrinos y extranjeros.
Y en este breve paso por la tierra debemos estar velando y orando, mirando, estar alertas, estar en guardia por nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen con estas cosas, con libertinaje, con tolerancia excesiva por los placeres, con embriaguez, ni los afanes de la vida. Centrémonos en lo que es esencial. Ahora que hemos estado en casa, hemos visto que es lo esencial. Más tiempo con Dios, más tiempo con la familia, más tiempo para leer la Biblia, más tiempo para humillarnos delante de la presencia de Dios. Y esto es lo que creemos que es esencial. Dios espera que usted le esté esperando a Él con ansias. Y cuando comencemos a ver estas cosas, entonces póngase erguido, levante su cabeza al cielo y alégrese, porque la salvación, la redención está cerca. Si usted realmente quiere ser tenido por digno de participar de estas cosas que mencionan los últimos versículos que leímos, que dice: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, usted tiene que entregarle su corazón a Cristo Jesús. Tiene que reconocerlo como su Señor y Salvador. Tiene que creer profundamente en que lo que Él dijo que haría fue lo que hizo. Cristo vino al mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió en sustitución por mis pecados y sus pecados, resucitó al tercer día, ascendió, dijo que volvería y regresará. Eso es lo que usted tiene que creer. Y tiene que humillarse delante de la presencia de Dios, arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse es cambiar de mentalidad. Antes corríamos hacia esas cosas, hacia la glotonería, hacia la embriaguez, hacia los afanes de la vida. Bueno, ahora voy a correr hacia la santidad, hacia el amor, hacia la justificación, hacia la santificación. Y buscar la compañía de las personas que de corazón limpio invocan al Señor, y pedirle todos los días al Señor que le permita vivir una vida nueva, estar unido a Él en la palabra de Dios. Y hermanos, si usted ya es un hijo de Dios, tiene que pensar en esa ilustración que Jesús dio de la higuera. Ya estamos viendo cómo las hojas comienzan a brotar, cómo una estación se acaba y se aproxima a la otra. Y de todo corazón, no es nada más por decir palabras, nosotros creemos, estamos expectantes. Me gustaría ser parte de la última generación. No permita que el temor se apodere de su corazón. Hay palabras de ánimo ahí que dan a entender que mientras que el mundo se llena de pánico, se llena de caos, se llena de horror, los cristianos vemos los sucesos, las cosas que se presentan en el universo como un motivo de gozo, de ánimo, porque nuestra redención está cada día más cerca. Vamos a orar y dejar lo que hemos leído en manos del Señor. Padre Celestial, Señor, te pido que si hay alguna persona viendo este mensaje que aún no te conoce, que aún no te ha reconocido como único y suficiente Salvador, Señor, te ruego en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo convenza a esa persona, si aún no te ha recibido como Señor y Salvador, primero que nada que pueda reconocer que no es digno de ser su hijo, que pueda reconocer primero su indignidad delante de usted, pero también, Señor, que pueda ver su necesidad de Cristo, que pueda entrar en convicción de pecado, Señor, de que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga el bien, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que pueda entrar en convicción de justicia.
Es decir, que usted espera de nosotros como creación rectitud y santidad, y que pueda entrar en convicción de juicio también, porque un día, cuando usted venga para llevarnos a su presencia y suene la trompeta y los ángeles recojan de los cuatro vientos todas las almas que han sido salvas, eso será un gozo para un grupo de personas, pero también será un momento que comenzará la ira que vendrá sobre la tierra, un juicio, muchos juicios y un juicio final cuando la persona muera. Por eso, Señor, te ruego que usted convenza a estas personas que amamos, que oramos por ellas, de esta enorme verdad, de pecado, de justicia y de juicio. Señor, por favor, nos humillamos delante de ti, pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que usted sane nuestra tierra. Señor, también pido por los que ya son hijos suyos, que podamos enfocarnos en que estas cosas que suceden, no podemos reaccionar igual que las personas que no lo conocen, porque nosotros sabemos que es parte de un propósito, que es parte de un programa, que es parte de una agenda que ya usted tiene planeada, y estas cosas, si no han pasado a la fecha, sucederán. Y te rogamos, Señor, que lo que tengamos es gozo, expectación. Como dice el libro de Pedro, si veis que todas estas cosas van a suceder, ¿cómo no deberíais vosotros vivir justa y piadosamente en el mundo? Que todas estas cosas redunden en nuestra santificación, en un deseo cada vez creciente de ser como Jesucristo y de agradarlo, Señor. Gracias, Señor, por los medios que usted nos da para poder estar en contacto. Señor, ayuda a todas las iglesias, ayuda a todos los médicos, todos los enfermos, todas las personas que están contagiados ahorita, todas las personas que están en cárceles, todas las personas que están en hospitales, todas las personas que están en la calle, Señor, y que este sea un tiempo para volvernos a usted con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, Señor. Buscarlo a usted con todo el corazón y con todas las fuerzas. Dios, te bendecimos, te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.